Elena de Los Ángeles Rodríguez Gómez, es psicóloga de organizaciones, Solventia, Mieses Global. Elena es licenciada en Psicología con especialidad inicial en Psicología en las organizaciones, máster en Recursos Humanos, técnico superior de prevención de riesgos laborales, en las tres especialidades de Ergonomía, Psicosociología, Seguridad y Higiene, y además es auditora. En su faceta de consultora, Elena ha conseguido fondos y dirigido numerosos proyectos de asesoramiento e investigaciones en prevención de riesgos laborales para patronales, sindicatos en diferentes sectores productivos, repercutiendo en miles de empresas canarias. Terapeuta, EMDR, de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que viene siendo en castellano desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Tiene formación avanzada, entre otras materias, en intervención grupal e individual en emergencia. Complementa su actividad profesional con peritaciones judiciales de parte sobre exposición a riesgos psicosociales. Elena es socia fundadora de la iniciativa Movimiento Internacional de Excelencia, Salud Empresarial y Sostenibilidad, Mieses Global. Le preguntamos a Elena por su pasión y nos dice, no creo que no haga nada que no me apasione. El ingrediente de su vida es justamente la pasión y a la vez la templanza. Pasión es el estudio, la observación y conectar conocimiento y personas. Cuando le preguntamos por su sueño, dice, no tengo sueño ni cuando me voy a dormir. Pero dice, bueno, quizás tenga propósitos que son avanzar, crear una fundación, hacer cosas que no se hayan hecho antes, y siendo muy idealista, que no exista el miedo determinando las conductas y el mundo. Con ustedes, Elena de Los Ángeles. Bienvenida, Elena. Creo que necesito el micrófono, ¿sí? Bueno, buenos días. ¿Me oyen bien? Lo más importante para empezar, ¿sí? ¿Nos oímos? Ok. No sabía que me iban a poner un micrófono, entonces voy a tener que dar la charla teniendo cerca esto, ¿vale? Voy a intentar estar aquí. No me gusta estar muy quieta, ¿vale? Pero para no liarla, voy a intentar tener un ángulo que ya llevamos de incidencia técnica unas cuantas. Bueno, antes de empezar, han hecho una presentación bastante generosa y como verán, yo no soy coach. Wow, ¿vale? No soy coach, soy técnico en prevención, por eso estoy aquí. Sí soy psicóloga, sí tengo la especialidad de psicología de organizaciones, prevencionista, auditora, y a día de hoy, la mayoría del tiempo lo paso en consulta, haciendo psicología clínica con una técnica que tiene un nombre muy raro y peritaciones judiciales. Con esto les quiero decir que yo he estado muchas veces ahí y sigo estando, ¿vale? Para mí la formación es fundamental, pero no les voy a dar una charla de sistemas de gestión basados en el comportamiento que puedan encontrar por internet. O sea, voy a dar lo que me ha pedido Bernardo, ¿vale? Me ha dicho habla de esto, yo soy obediente a veces y lo voy a hacer, pero lo que voy a compartir con ustedes es lo que hay dentro de mi cabeza. Yo no estoy aquí hablando de prevención para el ICASEL, casa que me ha dado muchísimas alegrías, por cierto, en mi época de consultora. No estoy aquí porque de repente tenga ganas de soltarle un rollo. Estoy aquí porque para mí la prevención es vocacional, ¿vale? Y estoy aquí después de haber asesorado, haber trabajado en servicios de prevención y haber hecho un camino, primero desde la psicología, luego desde la prevención. Ahí tuve, Bernardo, unas horribles crisis de fe. O sea, perdí la fe totalmente en lo que era el sistema de prevención. Me parecía que no tenía ni pies ni cabeza. Iba por las empresas, las evaluaciones de riesgo se copiaban.
Y ahí un poco dije, esto no es lo mío, o sea, esto es muy cutre. Y entonces salté a la consultoría y me dediqué a trabajar con empresas, fondos públicos, y a día de hoy estoy en clínica. Por lo tanto, cuando yo veo una persona, que para mí es el campo en el que yo trabajo, el comportamiento, el individuo, no puedo disociar el conocimiento que tengo de psicología industrial, del de prevención, del de perito y del de clínica. Porque en ocasiones cuando la gente viene o cuando yo hago una intervención, les voy a poner un caso, por ejemplo, imagínense, piensen de dónde me ha llegado esto, de peritación, de la consulta, de una consulta de prevención, señor de 60 años con una amputación en la pierna, accidente laboral. La Seguridad Social está haciendo una valoración si la incapacidad es total o absoluta y le dan la total, es decir, vuelva usted a trabajar aunque no sea en su puesto. A mí me piden que evalúen, ¿saben qué? La inteligencia del sujeto. Eso me vino por una peritación judicial. ¿Ustedes creen que yo puedo no ver ese caso sin atender al incumplimiento de la prevención? Yo estoy midiendo el efecto, ¿vale?, que puede tener ese impacto traumático en la vida de la persona, que no fue lo que me pidieron la inteligencia. ¿Saben por qué? Porque querían decir que si esa persona no tenía inteligencia suficiente para realizar otra tarea, no podía optar a una incapacidad total, sino absoluta. ¿Se dan cuenta cómo al final las cosas se van conectando? Les invito a que en su vida, es una proposición bastante ambiciosa por mi parte, conecten el conocimiento. Cuando uno sale de la carrera, y me encanta que haya gente aquí que está estudiando, vamos con el chip de yo soy, ¿vale? Yo soy eso. A veces no somos solo eso, a veces eso nos encasilla. Entonces, un poco el desafío de hoy, yo les prometo que les voy a hablar de eso, de lo que me ha pedido Bernardo, pero luego les voy a hablar de algo que para mí es más interesante todavía. El comportamiento, el individuo, los sistemas de gestión, PNL, grandes profesionales, mindfulness, por supuesto que también. Pero quiero ir un poco más allá. ¿Qué pasa cuando una persona tiene que hacer algo, que sabe qué es lo que necesita hacer, que ha tenido un super coach y no es capaz de hacerlo? ¿Saben ustedes que detrás hay un funcionamiento neuroanatómico que está impidiendo que a veces las personas realicen la conducta, en este caso hablamos de prevención, más segura, pero no porque no quieran, sino porque hay un disparador en su mecanismo neuronal que les hace no poder acceder a eso? Y sé que por aquí tenemos especialistas en psicología de emergencia. Es un campo apasionante que también está bastante olvidado, se va recordando cada vez más, y voy a poner otro ejemplo vinculado con el comportamiento. Este me viene de clínica. Militar, especialista en desactivar explosivos. Y viene por otra cosa y haciendo el historial me dice que acaba de realizar una intervención donde casi se equivoca y casi explota lo que estaba manipulando. Un riesgo de muerte, ¿vale? El origen de por qué esta persona que sabe hacer bien su trabajo no era capaz de elegir la conducta más idónea era porque existía una huella traumática en el sistema de mi paciente vinculado con el fallecimiento de 5 compañeros. Cuando en nuestro cerebro hay un impacto que no ha sido desactivado, en ocasiones, aunque sepamos, no ponemos en marcha la conducta más segura. Y la segunda parte es que no se desactivan hablando. Bien por las teorías cognitivo-conductuales, nos han dado muchísimo y las seguimos utilizando. Pero cuando estamos ante determinado tipo de trauma, no es que entendamos, a mí me violan y no porque yo sea capaz de explicar qué es lo que me ha pasado, no va a ocurrir que cuando yo vaya por un callejón, como aquel en el que me violaron, no tenga una respuesta fisiológica y cognitiva que condicione mi conducta. Porque el trauma tiene el idioma no de la parte cortical racional. El impacto tiene otro idioma que está en otro sistema de nuestro cerebro.
Entonces, voy a intentar hilar esta exposición para que entiendan por qué para mí es tan importante que haya en determinadas ocasiones una progresión en el grado de especialización de la intervención. A veces con herramientas sencillas que benefician al colectivo vamos muy bien. Hay veces que un poco más especializadas desbloquean, pero va a haber ocasiones en las que las cosas no van a funcionar. Y me gustaría compartirlo con ustedes para que sepan un poco por qué, y aquellos que no logran llegar hasta ahí es simplemente por una cuestión del método de abordaje. No es que no sean profesionales. Y con esto que les acabo de decir, lo que estoy realmente defendiendo es que cada persona se especialice en una cosa, la haga lo mejor posible, sea responsable. Igual que yo no pretendo ser coach, tampoco puedo pretender revisar las condiciones técnicas de ingeniería de una máquina, por muy técnico superior en prevención que sea de seguridad. Me parece irresponsable. Entonces, les invito y les propongo que en su actitud vital sean responsables, se comprometan y que dejen que especialistas hagan lo mejor en cada campo. Así es como realmente funciona esto. Si todos vamos con lo mío es lo único y lo mejor, vamos mal. Obviamente es mi opinión, pueden no estar de acuerdo. Yo he llegado a esto por vieja, no por estudiar, que estudio mucho, por vieja. Vale, de lo que han dicho de mí al principio, hay algo que sí me gustaría compartir brevemente antes de entrar en la materia. Aparte de hablar de las siglas de la técnica que utilizo, que es muy rara, han hablado de algo que me gustaría resaltar e invitarles. Es una iniciativa sin ánimo de lucro, ha sido promovida por personas en distintas partes del mundo y de la península. Y cualquier persona que crea en la excelencia, en la sostenibilidad y en la salud, está más que invitada. Se constituyó en Barcelona porque hay compañeros, como ya saben los compañeros del ICASEL, nuestro presidente Manuel Bestratén, los que han estado vinculados con prevención, imagino que sabrán quién es un señor que ha escrito muchas notas técnicas que guían nuestros pasos como prevencionistas, pero es una persona muy comprometida con la prevención. Bueno, pues por cosas de la vida, pues la sede está allí, pero el ámbito es nacional. Y desde aquí les invito a que participen. Aunque estén allí, estamos aquí, ¿vale? Entonces me gustaría compartir que MIESES Global es una iniciativa para que todos los que están estudiando y ejerciendo, si tienen algo que decir y compartir, es sin ánimo de lucro, puedan estar ahí, ¿vale? Ya haremos jornadas por aquí y ya avisaremos. Muy bien. Pues vamos a entrar en la materia que me ha pedido. Aquí, todo esto, como va a la ponencia, el que le interese, pues ya sabe dónde puede ir encontrando la información. Y básicamente, simplemente sí quiero resaltar que nos guiamos por los objetivos sostenibles de la Agenda 2030, que imagino que ya saben cuáles son y no me quiero enrollar en este tema. Pero sí decir que es un buen foro. Un foro cuando yo tengo una duda, pregunto a los compañeros y el que no es del ministerio es de la inspección, el que no está haciendo otro tipo de técnicas, es decir, la información se maneja en MIESES con mucha soltura y está a disposición de todos, ¿vale? Bueno, mis objetivos de esta intervención, aparte de no aburrirles, ese es el objetivo más ambicioso realmente aquí, sería básicamente esto, ¿no? Exponer ese sistema que me pide Bernardo, analizar las variables que determinan el comportamiento. Quiero decirles que el comportamiento al final es lo que va a generar una conducta segura o insegura, ¿vale? Estamos hablando de la pieza nuclear. Entonces vamos a ver en qué se basa y cómo se puede modificar. Y voy a seguir avanzando. Vale. La parte de un poco de historia, cuando yo hice la carrera llegué a quinto, ¿vale? Yo era muy floja porque me aburría mucho en clase, entonces les confieso que todavía a día de hoy tengo pesadillas que no he acabado la carrera, ¿vale? Yo empecé a estudiar realmente cuando me licencié y la parte de historia me parecía una plasta horrible, o sea, yo llegué a quinto con historia que era de primero, me aburría, pero a día de hoy le veo su utilidad. Entonces, quiero decirles que lo que vamos a hablar aquí de los sistemas de gestión basados en el comportamiento,
No es algo que de repente haya aparecido, porque ahora se está oyendo, pero esto viene de muy antiguo. Fíjese, Pavlov, este señor, que veo que he tenido una errata en el nacimiento, porque no nació antes de morirse, lógicamente. Este es un señor que mucha gente lo conoce por el tema de los perros, los perritos de Pavlov. Vale, aquí lo que quiero hacer hincapié es que lo que vamos a hablar del comportamiento tiene su base en lo observable. En psicología, el comportamiento la conducta es lo observable. Y ya este hombre observó la conducta de los perros midiendo la salivación y haciendo una serie de cosas que eran estímulos condicionados, y ya van naciendo desde ahí. A continuación, se van perfeccionando. Skinner también fue otro. Yo creo que muchas de las cosas que hicieron estos señores en los laboratorios, a día de hoy sería inviable, ¿vale? Era horrible la que le dieron a las ratas, a las palomas, a los perritos, pero bueno, son los padres un poco del estudio experimental, ¿vale? La ética no estaba tan desarrollada como hoy en día y bueno, las que he visto más inquietantes son los que le hicieron a los monitos. Pero toda esa experimentación cruel nos ha dado muchas bases científicas. Y les quiero resaltar de toda la historia anterior, fíjese, este efecto, ¿vale? Esto era una máquina de componentes eléctricos, hablamos del 38. Y entonces ahí se entretuvieron en modificar una serie de variables en el contexto laboral, como era la iluminación, ¿vale? Las pausas. ¿Y saben ustedes lo que concluyeron al final? Que había habido una modificación en la conducta de los trabajadores, pero para nada por lo que habían metido los que estaban experimentando, de iluminación o de cambiar las pausas. La base de por qué había cambiado la conducta, obviamente para mejor, era que se había generado interacción con los trabajadores. Entonces, cuando a veces nos colgamos la medalla de lo bien que lo hacemos, en ocasiones no es que lo hagamos bien, es que la interacción con el otro genera un efecto por sí, ¿vale? Entonces, vamos a no ser tan protagonistas y vamos a ser un poquito más humildes y vamos a fijarnos que en la interacción vamos a desbloquear muchas cosas. Bien, vamos a continuar. Y aquí fundamentalmente tampoco me voy a parar mucho, pero sí les diré que fue evolucionando la cosa y fueron viendo que al final este tipo de intervenciones eran hasta rentables en la empresa, ¿vale? Entonces aquí tienen una serie de bibliografías para los que les encante revisar la bibliografía, como a ti, Bernardo, ¿vale? Donde te puedes leer los estudios íntegros. Bien, ¿de qué va esto de la seguridad basada en los comportamientos? Decir en primer lugar que esto no es un sistema que vaya por libre en el sistema de prevención. Esto es un complemento que se incorpora, pero no sustituye a ningún sistema de gestión de prevención, ¿vale? Es un sumatorio. Se pretende que se consolide el comportamiento seguro interiorizado en cada trabajador. Dese en cuenta, interiorizado. Venimos de un modelo donde nos portamos bien si nuestra madre nos está mirando, si el profe nos está mirando, si el responsable o el gerente nos está mirando. Cuando hablamos de un éxito en este modelo de gestión es que realmente el trabajador interioriza que esa conducta es la que quiere llevar a cabo, pero no porque lo estén vigilando. Eso es ser responsables. Y ya de camino, hilando un poco, ser adulto se trata de eso. Por eso hay gente que puede llegar a los 85 años siendo inmaduros, porque no son responsables de sus actos. Realmente ahí está el tema. Entonces, en seguridad, la responsabilidad debe ser asumida, el límite debe estar puesto en nosotros. Vale. Como esta pirámide la había hecho este señor de la Universidad de Valencia y le había salido tan bonita, yo directamente pongo la fuente y la he copiado. Pero fundamentalmente, la teoría esta que ampara el sistema de gestión basado en el comportamiento humano, lo que dice es que hay 3 condiciones que son necesarias las 3 para que se pueda cumplir. Que el trabajador debe poder trabajar seguro, que debe saber trabajar seguro y la más interesante que nos ocupa hoy, que debe querer trabajar seguro, ¿vale? Entonces, vamos a atender un poco. Lo primero, lo que está en la base de la pirámide,
sería lo que tradicionalmente se ha hecho en prevención. De hecho, lo que se hacía cuando yo estudié las especialidades era atender a las condiciones de seguridad, a las condiciones que tienen que ver con la especialidad de seguridad e incluso de higiene. Las máquinas seguras, ¿vale? Las instrucciones seguras. Todo esto, obviamente, se ampara en la formación, saber. Pero luego llegamos, amigos, a la motivación, ¿vale? Ese señor, y por eso aquí va muy bien este tipo de sistemas de gestión, tengo el arnés, tengo el casco, pero no me lo pongo. ¿Le suena un poco la historia? Sí, ¿verdad? Vale, le quita el sueño a muchos. Responsabilidad penal, y ya entraríamos en otro campo, que es apasionante, pero bueno, son las responsabilidades a nivel jurídico. Entonces, a lo mejor este modelo para ese tipo de intervención puede estar bastante bien. Vamos a ir a los fundamentos y seguimos ahondando para entender por qué la conducta va de esta manera y por qué somos así de complicados. Les voy a contar una anécdota para que no sea tan rollo esto. Año 2000, calculen 2002 aproximadamente. Yo recién llegada a Canarias, llegué a Fuerteventura y trabajaba en un servicio de prevención ajeno. Por supuesto, sabía lo básico. Y me toca ir a dar la formación a una empresa, un hotel, que estaba en un sitio muy bonito que está en esa isla y perdido, como muchos de los sitios en esa isla, y me toca dar la charla al personal de mantenimiento. Y aparece un montón de señores que no tenían ningún interés en conocerme, ni mucho menos en oír lo que yo le iba a contar. Lo cual, les digo una cosa, es que tienen toda la razón. O sea, ¿qué les voy a contar yo a gente que lleva 30 años haciendo mantenimiento? Yo que vengo encima, que soy goda, y que les voy a contar un rollo patatero de cómo hacer su trabajo. ¿Esto qué es? ¿Vale? Porque tengo un título. ¿Vale? Pues, así es como muchas veces nos reciben y muchas veces con bastante razón. Bueno, pues llegan todos, venían de reparar algo y entonces venían con los destornilladores, los traían puestos de cualquier manera, en los bolsillos esos de los pantalones que tienen, otros los traían metidos aquí. Y claro, parte de lo que yo les tenía que contar era que era importante usar ese cinturón para meter, ¿vale? Entonces, todo el pasotismo de las caras era increíble. Les agradezco que no sean las suyas ahora. Pero, o sea, ni se sentaban, estaban de pie. Y cuando le digo lo del cinturón, empiezan todos a reírse. Y entonces yo creo que en ese momento me aproximé un poco a este tipo de sistema de gestión que no tenía ni idea que existía en ese entonces. Y les dije, ¿cuántos de ustedes tienen pareja, novia? Y todos, yo, tal. Por supuesto, todos tenían pareja, novia. En Fuerteventura da mucho tiempo, ¿sabes? No hay tanto Corte Inglés y todos en una edad así jovencito. ¿Cuántos salen por ahí y tal, de ligoteo? No, todos salían de ligoteo. Vale, entonces les dije, ¿ustedes han pensado que si se suben en esa escalera con cómo llevan los destornilladores, en qué parte de su anatomía se les pueden clavar? Ahí ya no se rieron tanto, ¿vale? Ahí en realidad interiorizaron un comportamiento que podían pensar que les merecía la pena llevarlo a cabo, ¿vale? Sobre todo si pretendían seguir llevando un poco, aunque fueran las estadísticas de relaciones sexuales que dice el INE que tenemos los españoles, que yo creo que las sostienen 3 o 4, a lo mejor son esos señores de allí, pero bueno, las medias aritméticas son así. Vale, pues entonces les quiero decir con esto que lo que se pretende con este sistema es justamente sustituir los métodos tradicionales que eran, si no haces esto, te va a pasar esta desgracia, ¿vale? Tipo maldición gitana. Eso es un indicador que se llama reactivo. Estamos haciendo hincapié en la conducta negativa. Aquí es al revés. En estos sistemas de gestión lo que se hace es lo contrario. Se pretende que la persona interiorice, y hablando en términos de psicología sería el refuerzo positivo de la conducta segura. Voy a premiar, voy a reconocer la práctica de la conducta segura. Y también están un poco anclados en el pensamiento de cuanto más se repite la conducta segura, se instaura un modelo de conducta en la empresa que es más saludable, ¿vale? Porque a veces la prevención era el tocho que está metido en un armario que nadie lee, ¿vale? Aquello que se informó un día que nada más que fueron 3, ¿vale? Y aquí empezamos cada vez a acercarnos un poco más, vamos a interiorizar. ¿Por qué a mí me merece la pena hacer esto?
¿vale? Entonces vamos a continuar. Decirles que todo esto viene de estudios experimentales, ¿vale? No es que un día alguien se levantó iluminado. Esto está chequeado, cuantificado, medido. Muy bien, la metodología insiste en actuar sobre el querer trabajar seguro y conseguir que los trabajadores hagan lo que saben que deben hacer en las condiciones que pueden hacerlo, ¿vale? Quiero que la idea quede bastante clara. Por lo tanto, es idónea para entornos donde el trabajador puede y sabe trabajar seguro, pero elige no hacerlo. ¿Saben ustedes lo más peligroso que hay en un trabajador? Parece que estoy hablando de talibanes, no. El gran problema no es tener o no tener una formación, o saber o no saber hacer algo. La característica personal de la predisposición del trabajador tiene un valor exponencial. Entonces, yo puedo saber mucho. Si no tengo ninguna motivación para llevarlo a cabo, en esa multiplicación el resultado va a ser negativo, ¿vale? Por lo tanto, de cara sobre todo a los que están trabajando con grupos, a los que hacen coaching o mindfulness o PNL, a los que trabajan con líderes, líderes no son iluminados, son personas que tienen una serie de competencias, ¿vale? Trabajen mucho esos aspectos. No lo dejen, no es un aspecto baladí, la motivación. Aquellos buenos líderes conocen a su grupo y van a saber si una persona lo que tiene necesidad es de reforzar la formación, por lo tanto, pónganle esos medios y si encuentran a alguien muy cualificado y muy desmotivado, trabajen con motivarle. Así es como se va a equilibrar. Muy bien, vamos a continuar. Luego es que lo va a contar gente que sabe mucho más que yo de esto. Muy bien, pues aquí hay un pequeño resumen, por lo tanto la seguridad basada en los comportamientos permite esto. Y vamos a seguir avanzando. Hay una serie de principios, son 7, y les quiero decir que todo esto está profundamente documentado, por lo tanto aquí no van a encontrar en esta presentación un detalle muy grande, porque entendí que igual podía ser muy tedioso. ¿Vale? Pero al menos enunciarlo. Lo primero es que se concentra en comportamientos observables, cuantificables. Esto quiere decir que cuando vayan a implantar este sistema en sus organizaciones, tienen que identificar un comportamiento, pero lo tienen que identificar de una forma que sea perfectamente cuantificable y medible. Normalmente en prevención somos muy generalistas, ¿vale? Y damos unas nociones así que no están tan determinadas. Si la conducta es observar que la persona antes de hacer una tarea va a hacer el chequeo de si las condiciones de seguridad están ok, eso tiene que ser medible y observable. Es la base de este sistema de gestión. También les diré que hay software en el mercado, y me imagino que empresas que lo han desarrollado, que tienen esto ya totalmente metido en un sistema y les va a permitir hacer esa observación. Debo decirles también que la persona que es designada para hacer la observación de si se están cumpliendo o no los comportamientos que se eligen, no es una persona que tiene una actitud coercitiva o de juicio, es un observador. No va a interferir, únicamente va a interferir si la conducta, como ya todos sabemos, pone en riesgo, en peligro, la organización, es decir, un riesgo inminente, grave, muy grave, en ese caso sí, pero simplemente porque lo para, pero no porque está haciendo juicio, está anotando, observando. Se van a elegir las conductas con cuidado y se va a elegir el momento en el que se inicia esta observación y se va a hacer una cuantificación objetiva. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense cómo nos sirve en la investigación de accidentes, que efectivamente la pirámide que indicaba Bernardo es bastante ilustradora. Nos sirve también para descubrir factores externos y cuantificar los comportamientos que permiten establecer indicadores, es decir, lo que pasó. ¿Cómo pretendemos trabajar con las organizaciones y hacer cambios si no nos hemos metido nunca a ver qué índices de siniestralidad tienen? ¿Ustedes lo han pensado? Cuando van a intervenir en una organización, ¿saben la historia de lo que ha pasado ahí?
porque esa organización está compuesta por individuos. ¿Saben ustedes cuál es la tasa normal de accidentabilidad en ese sector? Aquí tienen un sector que es apasionante, a mí me apasiona, que es el portuario. Es muy complejo, no solamente a nivel legal, y los trabajos que se realizan son extremadamente sacrificados. Y las patologías que desencadenan, tanto a nivel físico como a nivel mental, son realmente graves. Y tienen factores de riesgo tales como la rotación y la nocturnidad. Entonces, cuando vayan a intervenir, bien como coach, como asesores o como prevencionistas, entiendan dónde están entrando. No vayan con la razón, yo lo sé todo. Oigan lo que ha pasado ahí y ya verán luego cómo tiene más sentido del que parece. Voy a seguir la definición clara de los comportamientos. Muy importante que el comportamiento sea expuesto de forma positiva y no prohibitiva, y volvemos de nuevo a los modelos conductuales, ¿vale? Es muy importante también implicar a la gente. No es igual que los comportamientos sean impuestos por la gerencia, por el líder, el supervisor, que los trabajadores estén participando también ahí. Y, por supuesto, a nivel de intervención se va a priorizar en aquellos comportamientos que tienen un índice de probabilidad y de gravedad más preocupante, ¿vale? Y aquí, de nuevo, hilamos con las teorías conductuales, ¿no? de cómo se pone en marcha un comportamiento humano. Hay un antecedente, se pone en marcha un comportamiento y tiene lugar una consecuencia. En este modelo dice, señores, atiendan a la consecuencia. Atiendan a la consecuencia que sería, de la mano de lo que hemos expuesto anteriormente, ¿qué efecto tiene mi conducta sobre la seguridad para el grupo y para mí? Seamos responsables, ¿vale? Vamos a interiorizar. Y simplemente les extraigo de aquí que las consecuencias tendrán mayor efecto sobre los comportamientos según sus atributos especiales, la velocidad de aparición, probabilidad y el significado para el individuo, y se trata de identificar las consecuencias que están reforzando los comportamientos no deseados y disminuirlas o eliminarlas. Traducido, si yo elijo no hacer el chequeo de seguridad, porque para eso voy a invertir tiempo y voy a perder tiempo y tengo que desplazarme, tal, el refuerzo de mi conducta está reforzando la conducta insegura. Está poniendo en marcha que yo elija otra que no es segura, que es no chequear para ir más rápido. Por lo tanto, tiene más peso el refuerzo de ir más rápido que el de mi conducta segura, que sería chequear. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien, voy a seguir adelantando porque esto siguen siendo los mismos principios. La participación vuelve a ser importante. Hay una frase que me gustó: las personas se sentirán parte de la solución y no del problema. Por lo tanto, a la hora de diseñar este sistema, cuenten con ellas, no tengan miedo, ¿vale? Con mandos intermedios, buenos gerentes, buen liderazgo, se puede sumar. Y la gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Otra cosa es que lo haga. Vale. En cuanto a la ética, es importante también, ¿vale? No olvidemos nunca que el objetivo es contribuir a la salud laboral. No utilicen estos sistemas para otra cosa. Si dicen que es para esto, no intenten engañar a la gente o no pretendan que parezca lo que no es. Sean claros, sean éticos. Estamos apostando por un nuevo modelo. Vamos a utilizar la seguridad para lo que sirve realmente. Y bueno, también es un sistema interesante que permite, en esa observación permanente de la conducta, una mejora continua del sistema. Y por último, el principio sería pues, diseñar la estrategia y seguir un modelo. Esta frase no es ninguna tontería. Está apelando directamente a la experimentación. Está muy bien que conectemos con la empatía, con el otro, con el sufrimiento. Está fantástico. Pero vamos a ampararnos en un marco que sea serio, que sea teórico, que sea experimental. Es decir, que si otra persona en otra parte del mundo lo pone en marcha, el resultado sea igual.
Está muy bien improvisar el juicio clínico y querernos mucho y los abracitos de luz. Están fantásticos. Pero en temas de seguridad, los experimentos con gaseosa, ¿sí? Muy bien. Y ahora voy a entrar en la parte donde esto es como una especie de engaño, traición, falta de ética, Alicasel. No, en realidad no lo es. Esto es básicamente lo que es un sistema basado en el comportamiento, ¿vale? Donde le he querido dar las líneas maestras, no he querido profundizar para no ser tediosa. Y ahora quiero seguir con lo que yo puedo aportar, que no van a encontrar en un manual de sistemas de gestión basados en el comportamiento. No porque sean antagónicos, al revés, son totalmente complementarios, pero yo no me he encontrado ningún manual a día de hoy que siga con lo que voy a seguir ahora, ¿vale? Por lo tanto, creo que es lo que realmente yo les puedo aportar, ¿vale? Lo otro lo pueden encontrar. Y lo aporto en base a mi experiencia, a mi estudio y a mi conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor a algunos les parece interesante y a otros les parece absolutamente prescindible. En mi caso no concibo ni la psicología de organizaciones, ni la prevención, ni la peritación, ni la clínica sin atender a esto. 2 puntos, uno en diagnóstico y otro en intervención. Porque me parece muy importante, antes de intervenir con cualquier tipo de sistema en una empresa, el diagnóstico. Imagínense que yo vendo naranjas, ¿vale? Mis naranjas son fantásticas. Y a mí me llama una empresa o me llama una persona para comprar mis naranjas, porque ha oído que las naranjas son muy saludables. Obviamente esto es metafórico. Bien, comer naranjas está muy bien, pero a lo mejor la persona que me llama no tiene un déficit en la vitamina C. A lo mejor la persona que me está encargando un trabajo en su organización me lo está encargando porque hay algo que está de moda o porque cree que hacer eso con sus trabajadores va a tener un efecto y los va a salvar de todo mal. Entonces, ¿para qué sirve un buen diagnóstico? Y cuando hablo de un buen diagnóstico hablo de herramientas estandarizadas, o sea, matemáticamente probadas. No es yo voy allí y a mí me parece, ¿vale? Eso es el juicio clínico y, insisto, está muy bien. Es medir con algo que yo pueda defender y probablemente esta parte me viene de tener que defender muchas veces en tribunales temas psicosociales. El juez no entiende de lo que a mí me parece subjetivamente, entiende de lo que yo le enseño medido con una herramienta matemática. Entonces, a veces nos piden cosas que no es para nada lo que les va a solventar el problema. Yo puedo jugar a decir que vale y hago caja, ¿vale? Y me pagan. Esta es mi minuta. Pero es que a lo mejor no tiene nada que ver. Por lo tanto, les invito a que antes de que sigan avanzando, hagan un buen diagnóstico. Y además el diagnóstico nos va a permitir hacer una medida antes de la intervención y después de la intervención. Por lo tanto, podemos ver si la intervención como variable dependiente ha sido efectiva, ¿vale? Vuelve a ser un poco modelo matemático. Me alegro estar en esta facultad. Vale, esto es una de las herramientas, esta concretamente viene de la pata de la psicología de las organizaciones. Por lo tanto, son herramientas cualificadas para personas que saben utilizarlas e interpretarlas. ¿Pero por qué les pongo esta? Imagínense que a mí me han encargado un trabajo fantástico para hacer una intervención genial porque mi gente está desmotivada. Acuérdense que decimos que para interiorizar las conductas seguras tenemos que estar motivados. Era el quiero hacerlo, ¿vale? Quiero, sé hacerlo, puedo hacerlo, pero no lo hago porque no quiero. Ahí es donde teníamos el problema. ¿Qué ocurre? En herramientas diagnósticas como esta, nos va a dar el indicador en el que está fallando nuestro grupo de trabajadores. Y a lo mejor no tiene nada que ver con las competencias de la tarea. A lo mejor son motivaciones extrínsecas las que están bloqueando que el trabajador esté motivado. Extrínsecas al trabajo, ¿vale? El apoyo organizacional. O sea, lo que no es desempeñar tu tarea que pone tu categoría en la nómina, ¿ok? A lo mejor está ahí. Entonces, ¿qué hago yo interviniendo para aumentar la motivación intrínseca de la tarea? Estoy perdiendo dinero y además, sobre todo, no estoy contribuyendo a la solución. Por lo tanto, insisto, este es una buena herramienta diagnóstica. No me extiendo en ella porque no es el objeto de esta ponencia,
Esta se acerca más al mundo de la prevención para todos los que aquí son prevencionistas. Esto es una herramienta estandarizada que comercializa TEA y quiero decir que tanto el Instituto Nacional como las fuentes oficiales tienen otras de medición. Para mí es sencilla porque cuando trabajo con una muestra de 250 trabajadores, hacer una corrección o una comparativa por departamentos me facilita bastante. Me facilita la corrección que me devuelve el sistema después de picar las respuestas y las variables. Y les quiero decir que esto, concretamente, es un trabajo real de aquí y es un trabajo portuario, ¿vale? Donde, si se fijan, las zonas rojas, tanto arriba como abajo, son riesgos extremos, emergencia. O sea, esta gente, que es un colectivo de aproximadamente en esta isla unos 350 trabajadores, trabajan así todos los días y, ojo, en turnos de 24 horas. Esto es lo que hay. Le voy a decir el gran problema que yo me encontré aquí. Enriquecer la tarea, dar autonomía, crear grupos de trabajo, no. ¿Saben cuál era el gran problema aquí? Que la recompensa económica, la motivación extrínseca, lo que gana el trabajador, era muy alto. Y para modificar estas condiciones de seguridad, ¿saben ustedes lo que había que tocar? El convenio colectivo. ¿Saben ustedes qué interés tenían en tocar el convenio colectivo y decir, elijan conductas seguras y no cobren en base a la productividad aquí en este ámbito portuario? Ninguno. Ninguno. Quien me pagó no lo hizo. Pero si me hubieran encargado que motivase de otra manera, hubiera trabajado en el control, por ejemplo, pero no hubiera tocado mucho más, porque las competencias las tenían. Y esta gente se mata. Se mata aquí y se mata en otras partes del mundo. Por lo tanto, atención al diagnóstico cuando nos encargan intervenciones gloriosas y sublimes. Paso a la fase de diagnóstico, del diagnóstico, paso a intervención, ¿vale? Vamos a una parte donde otros compañeros van a hablar, porque ustedes dicen, sí, la conducta se rige por esto que más o menos nos has explicado antes, ¿vale? Está claro que hay que reforzar lo positivo y no ser negativo y no hacer incidencia en la accidentabilidad, sino intentar fomentar el tipo de conductas seguras de otra manera, bla, 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 ¿sí? Vale. Cuando intervenimos, lo podemos hacer con PNL, que nos lo van a contar, ¿vale? Podemos utilizar herramientas de mindfulness, podemos utilizar lo que muchas veces se utiliza en coaching, son técnicas cognitivo-conductuales, es decir, coger a alguien y proponerle una solución, por supuesto pactada, y como lo dicen los coaches, Dios me libre, ¿vale? Pero son técnicas que se están trabajando mucho a nivel racional. Ya vamos a ver que hay otras que van un poco más allá. Entonces yo en temas de intervención no voy a entrar, salvo cuando entra al final, que es con lo que yo intervengo, y no es ninguna de las que se va a hablar aquí, para no pisarnos, ¿vale? Pero sí les quiero hablar de la intervención con coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca tampoco, igual que el modelo de sistemas de gestión basado en el comportamiento, no es algo que nació al amparo de un pino, ¿vale? Hace 3 años, 5, y de repente está de moda. Lleva muchísimos años de investigación en Estados Unidos, en un instituto que se llama HeartMath Institute, que si no me equivoco está en California. Esta gente se dedicaron, como buenos americanos, a estudiar y a hacer protocolos y a comparar, y empezaron a darse cuenta de algo que a mí nadie me lo explicó cuando yo estudié en la facultad, y es que el corazón, mediante el sistema de inervación que tiene vagal, ¿vale?, es capaz de ordenar los órganos internos de nuestro cuerpo. ¿Cómo se induce esa coherencia cardíaca? Mediante la respiración. Y de eso hay mucha gente que sabe aquí más que yo. ¿Qué me aporta a mí este modelo realmente? ¿Y qué me aporta de cara a lo que me trae aquí, que es la seguridad en el trabajo a día de hoy? Esto es un entrenamiento como el que va al gimnasio, ¿vale? Consiste en que la persona empieza a ser guiada en determinados ejercicios de respiración. Esto que tienen aquí, tétrico, es una foto que yo hice para esta ponencia en mi consulta, para que pueda ilustrar cómo leo yo
si mi paciente o si la persona con la que estoy trabajando ese entrenamiento está entrando en coherencia cardíaca, ¿vale? Con esto les quiero decir que vuelve a no ser un método que a mí me parezca. Todos hemos sabido que el yoga es muy bueno, ¿vale? Pero nadie se ha dedicado a medir empíricamente, bueno, ahora ya sí, y esto podría ser un buen modelo porque básicamente estamos en algo muy parecido, pero aquí te da en tiempo real un feedback de si la persona está equilibrando el sistema nervioso que nos activa o el que nos desactiva, simpático, parasimpático. Hablamos sistemas nerviosos autónomos. Y este rollo que tiene que ver con la prevención o que tiene que ver con el rendimiento, que cuando una persona está en coherencia, el desempeño que va a tener va a ser mejor. La capacidad de elegir una conducta va a ser más óptima porque tiene mayor capacidad de razonamiento. Vamos a quitar el ruido de nuestra mente cuando estamos en estrés. Y tiene muchísimas más connotaciones a nivel de salud. Aquí estamos en ámbito de seguridad laboral, tiene muchísimas a nivel personal y a nivel clínico. Este es el software clínico, ¿vale? Que no es el que hay que usar normalmente, para mí es el más completo porque es el que yo utilizo y el que más conozco. Y con esto les quiero animar a que esto es como comer verdura. No es malo. Y a veces intervenciones de este tipo, donde el trabajador va a ver que su empresa se preocupa por él porque contrata a una persona especialista en esto, como en cualquiera de las otras disciplinas que se van a hablar, va a hacer que la persona sienta que tiene un valor. Acuérdense del principio de las charlas, ese experimento donde cambiaron un montón de variables y cambió todo para bien, pero por ninguna de esas variables. Cambió porque el trabajador vio que la empresa se preocupaba. Entonces, si la empresa invierte tiempo, medios, dinero en esto, el trabajador puede sentir que es importante. Si yo soy importante, valgo. Si valgo, me cuido. Y si me cuido, y además eso me acompaña de una organización, una regularización de mi sistema neuroanatómico funcional, va a hacer que mis condiciones sean óptimas de rendimiento, ¿vale? Y esto, insisto, es un entrenamiento, no es algo que se hace un día. Es un programa que tiene una continuidad. Y pongo el nombre del trainer habilitado en España porque, uno, es mi compañero de MDR, de Oviedo, y porque además a mí me gusta siempre ir a las fuentes. Tengo esa manía. Cuando quiero saber algo, no se lo pregunto a otro, se lo pregunto al que lo ha escrito. Y cuando quiero aprender algo, intento que me lo enseñe el que está habilitado para hacerlo, ¿vale? Llámenme exquisita. Probablemente lo sea, pero me cuesta hacerlo de otra manera. Me da mucho miedo, sobre todo si es con temas de salud. Vale, y llegamos ya a la parte final. Ya queda menos para aguantarme. Llegamos a la parte final que es tan sencilla como ¿qué hacemos cuando hemos probado todo esto que hemos hablado y la persona no puede modificar la conducta? ¿Vale? Ya sabe lo mal que está hacer eso, sabe que hay un peligro. ¿Qué pasa cuando no puede? Y les pongo un ejemplo. Imagínense que a mí con 4 años me mordió un perro. Tengo 46. Si yo sigo teniendo ese impacto en mi sistema neuronal, cuando yo vea un perro, llámese chihuahua, ¿vale? Mi respuesta no va a ser de esta talludita galletona de 46 años. La respuesta me va a llevar a través del sistema límbico y concretamente la activación de la amígdala al comportamiento de los 4 años. ¿Vale? Entonces a mí me pueden decir, pero Elena, ¿no ves que el perro es muy chico? Da igual, eso es un nivel cortical, razonamiento. La amígdala es mucho más primitiva, tiene un poder de supervivencia. La amígdala te garantiza estar vivo, por lo tanto no me cuentes rollos, que yo me subo encima de la mesa. No, si no tiene dientes, da igual, yo estoy encima de la mesa, con 4 años además, hago un viaje en el tiempo, sin máquina. Vale, pues entonces ahí es donde sí les quiero hacer hincapié, que en ocasiones, cuando intervenimos con los trabajadores o con los individuos, fuera del ámbito de la seguridad, hay que optar por herramientas que desbloquean más allá de lo razonado o de lo cortical, ¿vale? Lo cortical es muy exquisito,
Es lo que nos hace hablar, pensar, razonar, escribir, contar estos rollos. Pero hay un nivel que domina la conducta bastante más poderoso. Esto me lo mandó un amigo el otro día. Esto es una placa que hay en la aldea. Y a lo mejor ustedes saben de qué se trata. Es a la memoria de una serie de profesionales que estaban realizando su labor y murieron. Y entro en el impacto del trauma, y entro en la psicología de emergencia, y entro en prevención de riesgos laborales. ¿Cómo se impacta una población que trabaja, que ha vivido esto? ¿Creen ustedes que las personas están en condiciones para hacer la conducta más segura en ese momento? Les garantizo que no. Y los que hay profesionales de psicología de emergencia lo saben. Y los bomberos, sanitarios, gente de prensa, ¿han pensado? Son gente que están contratadas, son trabajadores, les ampara la misma ley de prevención de la que hablamos siempre. Están impactados y la empresa debe velar porque las condiciones de seguridad sean las mejores. Por lo tanto, deben velar porque este tipo de cosas sean eliminadas, minimizadas, porque van a repercutir en la seguridad. Si no es del grupo, en la individual. ¿Saben ustedes que los guardias civiles tienen una tasa altísima de suicidio? Uy, ¿será vocacional? No. ¿Vale? Es decir, ojo con las muertes, los accidentes y las condiciones en las organizaciones y las condiciones individuales. El individuo es complejo. Unas veces está en un ámbito laboral trabajando y otras veces está en su casa y otras veces, como los que les contaba de Fuerteventura, están en la discoteca. ¿Vale? Afortunadamente, sin el destornillador. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de comportamiento, hablamos de lo más complejo que hay. Las máquinas pueden estar muy avanzadas industrialmente, pero vienen con un manual. Las personas no. Así que apelo a la formación más exquisita. Eso es un poco lo que les he explicado y fundamentalmente es que cuando la amígdala se activa por ese impacto, el hipocampo se inhibe. Esto traducido en cristiano significa que si yo estoy impactada por un acontecimiento, la parte que me hace contextualizar está ciega. Por lo tanto, voy a tener dificultad en elegir la conducta más segura. Aquí he querido asustarles bastante, ¿vale? Con muy mala intención. Aquí me pueden llamar goda. Porque esto es un estudio, esto es material de máster, ¿vale? Son estudios de psicopatología, donde ponen en relación el desarrollo de determinados tipos de cáncer con la exposición al estrés. ¿Vale? Esto no me lo invento. Tienen ahí la fuente y el tipo de estresores. Y los estresores laborales están entre ellos. ¿Vale? El cáncer es multicausal y no son todos iguales. Pero obviamente hay uno de los tres que se suele organizar en 3 niveles, que sí es muy sensible al impacto del estrés. Razón de más para intervenir. Yo les digo que intervengo con esta técnica de este nombre tan raro, que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, y voy simplemente a terminar con los distintos niveles que me parece interesante nombrar aquí. Estimulación bilateral cerebral mediante el movimiento ocular. ¿Por qué intervenir con MDR? Porque nos permite intervenir en acontecimientos del pasado, en disparadores del presente, cosas que nos están activando ahora, y en recursos del futuro. Si yo cojo a alguien que quiere llevar a cabo una conducta segura o una conducta de mayor desempeño, un deportista de élite, un directivo, puedo desbloquear lo que le está bloqueando para poner en marcha la conducta deseada y le puedo instalar un recurso que es como si crease en el cerebro una memoria futura, de tal forma que esa persona ya es expuesta a lo que desea, a la conducta deseada. Esto va más allá de la exposición, es decir, del modelo puramente conductual o de dar una serie de pautas, porque estoy tocando el cerebro de otra manera. Y no estoy hablando, deben saber que las intervenciones con MDR, cuando entramos en desensibilización y reprocesamiento, no se habla, ¿eh? No es que yo le suelte la chapa a mi paciente o a la persona que me contrata. En emergencias es especialmente interesante. En contextos de emergencia sucede que necesitaríamos
un psicólogo por cada persona impactada. Si lo piensa, cuando hay una catástrofe de 2.000 personas, no puede haber 120 psicólogos. De hecho, aquí en Canarias, sepan ustedes que no hay, si pasase algo realmente gordo, tenemos serios problemas para atender la emergencia a nivel psicológico. Eso es algo que ya el Gobierno de Canarias en otra consejería mirará. Seguro que mirará algún día. MDR permite intervenir grupalmente, porque las personas no hablan, ustedes pudieran ser una población impactada. Hacemos un tratamiento donde cada uno de ustedes va a seguir una pauta que yo les dé y me va a permitir trabajar con mucha gente a la vez y además seleccionar a aquellos que tengo que sacar del grupo porque necesitan una intervención individual, porque tienen un nivel de impacto más peligroso. Y en rendimiento es la bomba, ¿qué les voy a decir? Si es que yo de lo que he encontrado, Bernardo, ya no es lo que me haya gastado formándome, es que intervenir de esta manera es otro lenguaje más allá del cognitivo-conductual. Nos basamos en él, pero a la hora de instalar o desbloquear, damos un pasito más allá. Defiendo la alta cualificación y finalmente la propuesta que les hago es que elijan ustedes su modelo de relacionarse como prevencionistas. No dejen que se los cuenten, no copien. Copiar es muy feo, aunque hagan menos. No tengan miedo, oigan, aprendan. Quien mejor sabe cómo trabajar es el trabajador. Y finalmente, dar las gracias a Licasel, a Bernardo, a todos los que han estado antes que yo y a todos los que han venido, que seguro que tenían que hacer algo muchísimo más interesante que aguantarme. Espero que les haya servido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu intervención. He tomado muy buena nota de todo lo que nos has dicho, me imagino que todos también. El tema del diagnóstico, el tema de la intervención, el tema del archivo profundo. Aquí quiero aprovechar y ya dejar planteado para el tema del debate al final, el tema de la diferencia que puede existir, porque muy bien lo ha planteado en su intervención sobre fundamentos, valores y bibliografía en aspectos científicos. Yo creo que nos has ilustrado. Yo creo que me has sustituido la charla mía, la has ampliado tú bastante, me encanta, porque es un tema que yo no lo hubiera abordado tan bien como tú, todos esos documentos científicos y demás. Y quería comentar una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que me ha gustado de la bibliografía que les he facilitado. Es el tema relacionado con unas jornadas de coaching en el Instituto Nacional. Allí explicaban la diferencia que existía entre un técnico de prevención en psicosociología y un psicólogo. Y básicamente, y lo dejo ya planteado para el final, allí se comentaba que la gran diferencia es que el psicosociólogo entra concretamente en el archivo profundo, pero no mira al presente y al futuro, mientras que el psicólogo tiene la facultad de poder entrar en el archivo profundo de las personas y poder mirar al presente, al futuro y también abrir puertas del pasado, porque hay que estar preparado para abrir puertas del pasado, porque no todas las puertas que se abren en nuestra mente, en nuestro interior, después somos a lo mejor capaces de cerrarlo. Muchas gracias. Pones también el valor, el tema de que el mayor riesgo es el desconocimiento. En cierta manera, Elena, has puesto la importancia de que el mayor riesgo que podemos tener los prevencionistas es no conocer los riesgos. Y te gustaría que diéramos un paso más allá, elegir el modelo de relacionarnos y que seamos responsables. Gracias, Elena. Y ahora decirles una cuestión organizativa. Hemos tenido que replantear lo que es en sí el programa y ahora nos vamos al descanso y volvemos en 30 minutos. Hasta dentro de 30 minutos.